Buenas noches a todos los que están reunidos en esta sala. ¿A quién de aquí le gustaría que su diabetes fuera revertida? Bienvenidos a cada uno de estos usuarios que se está conectando hoy en este video informativo. El propósito de esta noche es que visualicen cada uno de ustedes esta información como una oportunidad digna. Es para mí un grato honor y un cariño presentarles a nuestro médico. Él es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es máster en Dirección y Gestión de Centros Sanitarios de la Universidad de Barcelona, tiene un diplomado en ultrasonografía, es médico empresario en el medio farmacéutico y también lleva en el medio privado por más de 11 años. Sus redes sociales están en pantalla y como yo puedo hablar de este hombre como un excelente humano, es un hombre con un extraordinario corazón que va a estar abierto siempre con el compromiso de ayudar y de apoyar dignamente. Damos la bienvenida al doctor Michel Cervantes Carrillo, quien hoy nos acompaña y nos brinda este tipo de información. Adelante, médico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por esas excelentes palabras, Nayeli. Es un honor estar con ustedes el día de hoy y con todas estas personas que se conectaron el día de hoy para poder hablar sobre el tema de suma importancia que vamos a abordar el día de hoy. Y también, pues, muchísimas gracias a Salud Digna que nos ha invitado a este grandísimo proyecto para presentarles el día de hoy el síndrome metabólico. Le dan la siguiente, por favor. Ok. Permítanme, dejen cerrar aquí. Ok. Y pues bueno, ¿qué es el síndrome metabólico? Para todos ustedes les voy a compartir en sí qué es un síndrome, que es un conjunto de enfermedades, una serie de enfermedades que se agrupan para considerarlo un síndrome. Y pues metabolismo, el metabolismo son las funciones que realiza la célula de llevar, convertir sustancias macroscópicas, liberar energía y con esa energía construir otras estructuras específicamente para que el organismo pueda funcionar de la mejor manera, ¿vale? Le das la siguiente, por favor. Y pues bueno, como les decía, que es un conjunto de enfermedades que se agrupan como tal, pues en el síndrome metabólico vamos a observar obesidad como tal, obesidad abdominal, aumento de las grasas en sangre, los triglicéridos y el colesterol bueno está disminuido, tensión arterial alta, pacientes con hipertensión, niveles de glucosa elevados, pacientes con elevaciones de su glucosa en sangre. Díganme ustedes si no conocen algún paciente con algún tipo de esta alteración. Saben que es diabético, saben que es hipertenso, saben que tiene los triglicéridos altos, saben que tiene obesidad y en su conjunto todas estas enfermedades agrupan al síndrome metabólico. Le das la siguiente, por favor. Y pues bueno, el precio de tener una vida moderna nos orilla a este tipo de problemas, porque yo les puedo preguntar si ustedes recuerdan a sus abuelos, a sus bisabuelos, en su momento, ¿quién de ellos padecía obesidad o escuchaban que tuviera hipertensión o que tuviera diabetes? Muy seguramente sí lo escucharon, pero ellos lo presentaban a edades pues ya mayores, pacientes con 60, 70, 80 años. Y desafortunadamente el precio de esta vida moderna nos está orillando a que cada vez veamos pacientes más jóvenes con este tipo de problemas, inclusive niños ya los estamos viendo con problemas de diabetes. Se diagnostican los pacientes a partir de los 25 o 30 años y todo esto secundario pues al estrés de la vida moderna, a la dieta desbalanceada que están teniendo los pacientes y ustedes lo pueden observar. Hace algunos años, la era de la industrialización de los alimentos rápidos, de la comida rápida llena en azúcar, en carbohidratos, bebidas azucaradas, ¿sale? Todo eso nos conlleva a que el paciente esté ingiriendo cantidades pues muy grandes de azúcar, carbohidratos.
Eh, Teléfonos celulares, la radiación ionizante, tan solo es otro ejemplo de la vida moderna, porque ahora todo mundo tiene un celular, todo mundo tiene una computadora que ya se convierte inclusive en algo básico. Sin embargo, estos aparatos generan ese tipo de radiación que al final del día tiene una respuesta en el organismo. El no dormir bien, la contaminación ambiental. Esto lo vemos más en las ciudades, pero ya lo estamos viendo también en poblaciones con una población no tan grande como la de las ciudades, pero al final ya hay muchos automóviles que están contaminando, ya todo el mundo agarra su auto para salir a la tienda de la esquina, ¿no? La falta de relaciones interpersonales, ¿quién de ustedes no ha tenido algún conflicto con su pareja, algún conflicto con algún familiar, algún disgusto? Todo eso va conllevando a que se presente ese estrés. La falta de actividades físicas, ¿no? La vida moderna también nos está orillando a todos estos tipos de sedentarismo, porque ya tenemos todo a la mano, lavadoras, todo fácilmente, y antes, pues, el lavar la ropa implicaba agarrar y hacer ejercicio, ¿no? El consumo de sustancias tóxicas como los medicamentos, específicamente algunos pacientes que consumen muchos medicamentos que consumen de la polifarmacia, diabéticos, hipertensos, que consumen una serie de cantidad de impresionante de medicamentos que al final del día conlleva a que tu cuerpo se esté intoxicando y al final se mejora la diabetes, se mejora la hipertensión parcialmente, pero esos medicamentos están generando una intoxicación en tu cuerpo. El consumo de bebidas alcohólicas, de refrescos, de drogas, el fumar, el cigarro. ¿Le das la siguiente, por favor? Y pues esto lo estamos viendo cada vez más, como les comentaba, en personas jóvenes. Desafortunadamente, en esta época, yo les comento mucho a mis pacientes que desafortunadamente, estas generaciones van a ver morir primero a sus hijos, que los papás van a ver morir a sus hijos, que el fenómeno que se veía anteriormente, que es el normal, ¿no? El ver morir a tus padres, pero desafortunadamente estas generaciones van a ser muy caóticas porque muchos pacientes a temprana edad ya están con una alta ingesta de azúcares y ustedes volteen a ver a sus hijos, volteense a verse a ustedes, volteen a ver al familiar y el consumir una bebida eh, hipercalórica como un refresco ya inclusive se convierte en algo pues normal. La sociedad inclusive cuando llega alguien a visitarte a tu casa, lo primero que sacan es un refresco. Y lo que vemos ahora, que los niños están consumiendo cantidades grandísimas de azúcares y ustedes mismos también voltéense a ver y todos los alimentos que en su mayoría están empaquetados, embolsados, tienen ya cantidades muy grandes de azúcares. Y esto conlleva a que el paciente presente un síndrome de déficit de atención. ¿Quién de ustedes no ha previsto un familiar o quién de ustedes padece una alergia, problemas de angustia, de ganas de llorar, problema depresivo, una distensión o que la barriga se distienda en el transcurso del día, que terminen de comer y se sientan cansados, que llegue la tarde y ya no tengan pila o la pila se esté baja, problemas del tracto digestivo, del estómago, como el estreñimiento, enfermedades del corazón, familiares de ustedes, seguramente, o algún vecino, algún conocido de ustedes ya ha sufrido un problema del corazón, como un infarto, dolores de cabeza, el mismo estrés va condicionando todo esto, el no dormir de forma correcta, problemas de acidez, de reflujo, problemas gástricos, la misma obesidad que conlleva a que el paciente tenga ese problema y que favorezca a que padezca diabetes, tumores malignos, así, problemas en la cabeza como los eventos vasculares cerebrales. ¿Le das la siguiente, por favor? Y pues bueno, miren, este es el desafortunado desenlace que tienen los pacientes diabéticos por esos malos hábitos alimenticios que han tenido durante años, que al final los lleva a que padezcan diabetes,
y que desafortunadamente llegan a esto porque vemos muchísimos pacientes que aunque están con la polifarmacia de los hipoglucemiantes como metformina, la pioglitazona, la insulina, aún así no logran que sus niveles de glucosa en sangre o azúcar en sangre pues vayan disminuyendo. Aunque el paciente haga correcciones dietéticas, el daño ya es tan marcado que desafortunadamente llegan a este tipo de lesiones, como en esta imagen. Estos son pies diabéticos de pacientes diabéticos como tal que desafortunadamente van perdiendo la sensibilidad en las extremidades. Eh, la planta es la extremidad o la zona de la extremidad que menos el paciente revisa y desafortunadamente como van perdiendo la sensibilidad, cualquier laceración, una piedrita, el calzado apretado, va condicionando esas pequeñas heridas que al paciente no le genera ningún dolor y que lo deja así, pasan meses y pasan otros varios meses y van generando heridas impresionantes como esta y que desafortunadamente el paciente no siente ningún dolor. Me ha tocado pacientes que que pasan algunos meses, no se revisan y ya cuando detectan que hay algo mal en sus extremidades es porque notan algo húmedo, perciben un mal olor, un olor ya maloliente como tal. Y ya cuando se revisan, pues ya tiene, o el familiar los llega a revisar, pues ya tienen lesiones impresionantes como esta y que desafortunadamente pues ya es muy tarde y algunos pacientes pueden llegar inclusive a que les quiten las extremidades, que lleguen a una amputación de sus extremidades. Y pues lo que queremos en esta charla es que evitemos este tipo de complicaciones. ¿Le das la siguiente, por favor? Bueno, aquí vemos otros ejemplos de cómo se realiza, bueno, aquí ya inclusive ya ni tiene los dedos, desafortunadamente, este paciente inclusive ya había sido amputado, desafortunadamente sus niveles de glucosa siguen altos y pues conlleva que las lesiones pues continúen evolucionando desafortunadamente. ¿Le das la siguiente, por favor? Y pues bueno, como les decía, todo esto es secundario de un problema de la ingesta tan alta de carbohidratos, de azúcares que tiene la población y que va orillando a que tus células de almacenamiento pues se sobresaturen, que va orillando al sobrepeso, a la obesidad y que desafortunadamente con los pasos de los años vamos viendo que este problema sigue aumentando y desafortunadamente en edades tempranas. Y como lo vemos aquí, 76.8% de mujeres pueden padecer sobrepeso y obesidad en México y cerca de 73% también de hombres pueden presentar sobrepeso y obesidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que si ustedes ponen a 100 personas, pues 70% de esas personas van a tener ya obesidad o sobrepeso. O simplemente pongan 10 personas, formen a 10 personas y muy seguramente 7 de esas personas ya van a tener sobrepeso y ya van a presentar algún tipo de obesidad. Le das la siguiente, por favor. Es un problema muy serio porque todo esto está conllevando a que tengan estos problemas tan impresionantes de salud como tal. Las principales causas de muerte en México en el 2021 vimos desafortunadamente todos vivimos la epidemia de COVID, perdimos familiares cercanos, seres queridos y lamentablemente perdimos muchísima gente porque muchos de ellos los agarró siendo diabéticos, siendo hipertensos, teniendo obesidad, algún problema inmunológico. Y ustedes también se enteraron que pues veían al familiar o al vecino que pues ustedes inclusive hasta pudieron verse enterado que lo veían sano, pero desafortunadamente era un paciente no diagnosticado, que ya tenía diabetes, que ya tenía hipertensión, que ya tenía obesidad. Y el COVID, desafortunadamente, esos eran los factores de riesgo para un mal pronóstico. Y tuvimos muchísimos desenlaces porque la sociedad mexicana nos agarró con los números unos en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, en pacientes con obesidad. ¿Le das la siguiente, por favor?
Y la Organización Mundial de la Salud, y es que yo esto lo recalco mucho, porque quiero que ustedes hagan conciencia de la cantidad de azúcar que están ingiriendo. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que por norma o lo recomendable es que se ingieran menos de 25 gramos de azúcar al día. Y desafortunadamente, como mexicanos, la población mexicana está ingiriendo un promedio de 100 a 125 gramos de azúcar. O sea, de 3 a 4 veces más las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cada vez que nos sentamos a desayunar, comer o cenar, muy seguramente nuestros alimentos están teniendo cantidades astronómicas de azúcar y que eso va condicionando a que el cuerpo del paciente vaya generando una resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina simplemente es que tu insulina que tu cuerpo produce, pues ya no tiene esa sensibilidad en las células y tus células literalmente no reconocen a esa insulina. Y entonces las azúcares que se ingieren, los alimentos que se ingieren como tal, ya no pueden introducirse a nivel celular y eso va condicionando que los niveles de azúcar en sangre pues se vayan elevando. ¿Le das la siguiente, por favor? Y estos niveles astronómicos de azúcar que el paciente ingiere día a día va condicionando que tu cuerpo vaya generando un estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo condiciona un problema en cada una de las células porque rompe el equilibrio, como podemos ver aquí en esta imagen que estoy con el cursor dándole vuelta. Nuestro organismo es tan sabio que siempre vamos a estar produciendo oxidación porque somos seres que respiramos oxígeno y el oxígeno como tal es el que condiciona todos esos oxígenos como tal, esa producción de oxidación. Para que me puedan entender y también imagínense ustedes que dejan un metal a la intemperie, lo dejan olvidado, llega el agua, el sol, empieza a oxidar, ese metal está brilloso al principio y conforme va pasando el día va generando ese proceso de corrosión, ese proceso oxidativo literalmente, y ese daño que le hace la oxidación al metal pues ya se queda ahí marcado. Y lo mismo sucede con nuestro cuerpo. El oxígeno oxida nuestras células y rompe, les digo, ese equilibrio. Pero afortunadamente, como les digo, el cuerpo es muy sabio, también tenemos todo un sistema de antioxidantes. Pero ese sistema de antioxidantes, con las altas ingestas de azúcares, con todos esos factores que yo les comentaba, pues rompe ese equilibrio y entonces empiezan a elevarse los radicales libres, la oxidación se empieza a elevar demasiado. Y entonces nuestros antioxidantes pues quedan muy abajo para poder resolver esa oxidación. Y entonces nos da al paciente, le va a dar un efecto de envejecimiento prematuro. Por eso ustedes ven que el paciente diabético, el paciente hipertenso, desafortunadamente, cuando ustedes lo observan, cuando ustedes lo ven, su edad cronológica va a aparentar, su edad fisiológica de su cuerpo como tal, va a aparentar una edad mayor que la cronológica, porque la cronológica son los años que tienes, ¿vale? No sé, en este 2022 pues yo, por ejemplo, tengo 35 años, ¿no? Y entonces yo debo de manifestar, mi cuerpo debe de manifestar una edad de 35 años metabólicos. Y lo que vemos en el paciente es que cuando tú lo ves y dices, como que este paciente ya tiene como 70, 80 años. Pero cuando tú le preguntas cuántos años tiene cronológicos, algunos pacientes tienen 45, tienen 50, tienen 55 y de verdad me quedo sorprendido porque aparentan edades de 70, de 80 años. Me ha tocado ver un paciente. ¿Le das la siguiente, por favor? Entonces, esta cantidad excesiva de azúcar va a condicionar ese estrés oxidativo en tu cuerpo, esa corrosión en cada una de tus células que te va a orillar a que puedas padecer diabetes, que puedas padecer hipertensión. Y todo esto, por ejemplo, aquí en esta imagen, para que ustedes puedan entender qué son los radicales libres, qué es la oxidación, pues son estas moléculas que desafortunadamente pierden un electrón y imagínense ustedes que tienen una canasta de manzanas y que en esa canasta de manzanas llega una manzana podrida y la dejan ahí junto a las manzanas
pues bonitas, recién cortadas, esa manzana va a empezar a hacer un daño en las manzanas sanas. Lo mismo pasa en el cuerpo. Hay una célula que desafortunadamente tiene oxidación, que tiene ese estrés, y esa célula empieza a generar un daño a las células circundantes. Lo que hacemos con los antioxidantes, lo que hacemos con la medicina mitocondrial, es activar todo ese sistema de antioxidantes para donar electrones a esas células, a esas partículas inestables. ¿Vale? ¿Le das la siguiente? Y pues todo esto se genera a nivel de la mitocondria. Ese daño, esa oxidación se genera en este organito que tenemos, el organelo que tenemos en cada una de nuestras células. Y es tan importante porque en cada una de nuestras células tenemos alrededor de 500 a 2000 mitocondrias. Y para que ustedes también se queden sorprendidos, su peso corporal, el 70% de su peso corporal va a representar esa cantidad de mitocondrias. O sea que si alguien pesa 100 kilos, pues 70 kilos son específicamente de puras mitocondrias. Si pudiéramos poner las puras mitocondrias y ver las puras mitocondrias, pues ese Sé que primero 70% de iba lo que como pesas que son mitocondrias. Por eso la relevancia de la medicina mitocondrial, porque el daño oxidativo se da en la mitocondria, la solución, ¿a dónde va a estar? Pues en componer esas mitocondrias. ¿Le das la siguiente, por favor? Y desafortunadamente, como les venía platicando, México tiene los primeros lugares, el primer lugar en obesidad, el segundo lugar, perdón, en obesidad, desafortunadamente, junto con Estados Unidos, el primer lugar. Y pues literalmente no nos quedamos tan atrás, ¿eh? Porque Estados Unidos tiene el 34% y México tiene el 29.5%. O sea, estamos sumamente pegados a ellos. Desafortunadamente, como dicen, ¿no? Somos el patio trasero de los estadounidenses y pues qué feo se escucha eso, ¿verdad? Pero literalmente esa cultura de alimentos rápidos, de comida rápida, de comida hipercalórica, de comida grasosa que ya encuentras a la vuelta de la esquina, de comida industrializada, la comida natural que tus padres, tus abuelos encontraban en el campo, los alimentos de temporada que consumías, pues se ha ido perdiendo. ¿Le das la siguiente, por favor? Y pues les voy a decir qué son los metabolitos, porque es una parte fundamental de todo este proceso del que les vamos a hablar de la medicina mitocondrial. Todos tenemos bacterias en nuestros intestinos y esas bacterias generan estas partículas que se llaman metabolitos, ¿vale? Y los metabolitos son específicamente esos productos que requiere la mitocondria, es como el alimento para tu mitocondria, ¿vale? Entonces, si le das de comer a tus mitocondrias, metabolitos, la mitocondria va a empezar a sanar, ¿sale? Le das la siguiente, por favor. Y pues para esto les traigo una solución muy importante. La solución también es esta medicina mitocondrial de las cuales voy a hablar. Y también empezar a hacer unos cambios alimenticios. Por eso es mucha hincapié en lo que nos ha orillado a que el paciente tenga ese desfortunio de padecer diabetes, de padecer hipertensión, obesidad y llegar a complicaciones como una amputación, quedar ciegos, un infarto, insuficiencia renal, problemas del hígado, problemas cerebrales, eventos vasculares cerebrales como la famosa embolia. Le das la siguiente, por favor. Y la solución en sí que les traemos es la biotecnología, la nanobiotecnología que está aplicándose en la medicina mitocondrial. Y es una aplicación muy importante porque toda esta tecnología se aplica a sistemas biológicos y la medicina mitocondrial está haciendo eso. ¿Le das la siguiente, por favor? Esta nanobiotecnología es de suma importancia porque es a nivel nanométrico, o sea, es literalmente, para que me puedan entender, aquí vemos una persona que mide 1,70 m, vemos una hormiga que mide 1 centímetro, vemos una célula que mide micras, o sea, cada vez va haciéndose cada vez más pequeño hasta llegar a lo nanométrico. El virus de COVID, por ejemplo, era una estructura nanométrica, ¿sale? Entonces entraba facilísimo a la célula y hacía toda esa afección como tal. ¿Le das la siguiente, por favor?
Y pues bueno, afortunadamente tenemos esta nanobiotecnología que utiliza una nanobiosfera para proteger esos metabolitos para que puedan llegar a cada una de las mitocondrias. ¿Le das la siguiente, por favor? Y pues bueno, a resumidas cuentas de todo lo que les hablé, es que si tu mitocondria está dañada, te va a condicionar una deficiencia de energía, te va a condicionar un daño en cada uno de tus órganos como el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones. Vas a padecer desafortunadamente diabetes, hipertensión y va a generar esas enfermedades crónico-degenerativas, ¿vale? Porque nos va a condicionar un síndrome metabólico. ¿Le das la siguiente, por favor? Y pues nosotros estamos utilizando en esta medicina mitocondrial dos herramientas diagnósticas, que es un estudio de bioimpedancia y un estudio de capilaroscopía con un bioescáner, donde podemos ver cada uno de tus capilares y con los capilares podemos observar qué daño tiene tu sistema circulatorio, qué tanto daño tiene de glicación, que es la glicación significa esa adherencia de glucosa a cada una de tus células. Y lo podemos ver directamente. Es un estudio fabuloso porque la visualización es directa, ¿vale? La observamos en el nivel del dedo toda esa microcirculación y vemos qué tanto daño tiene el paciente. Ahí observamos ese nivel de oxidación que se puede observar en esas estructuras capilares. Le das la siguiente, por favor. Y todo esto también va, por ejemplo, aquí vemos un capilar al inicio y un capilar después de 3 meses de esquema de medicina mitocondrial, y donde vemos que los capilares fueron tomando esa forma en U invertida, que así todos deberíamos de tener nuestros capilares, y debemos de ver el flujo continuo de sangre. Y, por ejemplo, aquí cuando se inició este estudio, el capilar era muy pequeño, no tenía microcirculación, y en este otro, pues vemos ese alargamiento del capilar y esa composición nuevamente. Y todo esto es con esa medicina mitocondrial, con esa nanobiotecnología que el día de hoy les estamos presentando para que ustedes puedan evitar pues esas complicaciones tan horribles de la diabetes, de la hipertensión, el evitar una amputación que te viene saliendo como en, no sé, cerca de 60, 70,000 pesos, y lo peor de todo no es el dinero, porque el dinero es lo de menos. Sin embargo, díganme ustedes a quién le gustaría perder una extremidad por un mal control en su diabetes, por un mal control en su hipertensión, por tener años de ser diabético, por un mal control de sus hábitos alimenticios, por no corregir esos hábitos alimenticios, y que desafortunadamente puede llevar a esas secuelas desafortunadas para los pacientes, como una amputación, como quedar ciegos, problemas renales, problemas hepáticos? Entonces, hoy les estamos presentando esta medicina mitocondrial para que evitemos todos esos daños, para que evitemos el daño en tu microcirculación, evitemos el daño en cada una de tus células. Entonces, podamos llevar a corregir y prevenir esas enfermedades. Entonces, ¿le das la siguiente, por favor? Bueno, miren, ya hasta terminé la presentación. Muchísimas gracias a todos por escucharme. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre el tema que les dimos el día de hoy. Con todo gusto la podemos resolver, ¿vale? Evidentemente estamos muy contentos con la información que acaba de transmitirnos, doctor. Y bueno, pues se abre este espacio, como ya lo menciona pues nuestro médico, las distinciones entre algo catastrófico que nos puede llevar por no corregir o evitar algo que podemos hacer en el hoy, en este momento. Entonces, pues abro este pequeño espacio para algunas preguntas, aprovechar que está con nosotros pues el médico Michel Cervantes, que es quien va a estar apoyándonos en futuras ocasiones dentro de la región. Adelante.
Sí, vamos a estar este 5 de noviembre con ustedes en Libres Puebla. Vamos a estar allá con ustedes para poder ver sus capilares, ver su microcirculación, ver el daño que tienen. Si ustedes conocen algún familiar diabético, hipertenso, por favor, llévenlo. Es una medicina mitocondrial que puede apoyar a corregir y prevenir todos esos daños que tiene el paciente, ¿vale? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto se las podemos resolver, ¿vale? Bien, adelante, me parece que tienen una duda. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, dime. Perdón, mi pregunta en esta cuestión es, en cuestión de mi suegra, es hipertensa. Entonces, pues tiene alrededor de 7 años consumiendo medicamento para regular lo que es la presión arterial. En esta cuestión, sí me interesaría o me acongoja un poquito la situación en el caso de que llegue a consumir Belash o alguno de los productos de Sanki. ¿Será necesario que deje de tomar esos medicamentos y qué tan prudente puede ser? Ok, mira, la medicina mitocondrial es una alternativa muy fabulosa porque lo que realizamos en este tipo de medicina con la nanobiotecnología es llevar al paciente a un equilibrio. Pacientes, por ejemplo, a mí me ha tocado ver pacientes con polifarmacia impresionante, de tener en la ingesta hasta de 7, 10, 15 medicamentos que ingieren al día. Y lo que hacemos en la medicina mitocondrial es activar a cada una de las células, activar a cada una de las mitocondrias nuevamente, porque lo que hace la medicina mitocondrial, efectivamente, como su nombre lo dice, es apoyar a las mitocondrias a que vuelvan a tener ese equilibrio, a que esos centros de poder, imagínense ustedes que tienen un carro, que tienen su bochito y que tiene su batería, ¿no? Y entonces esa batería ya está baja, ya no funciona, quieres arrancar el bochito, no prende, lo tienes que empujar para que arranque. Y lo que hacemos con la medicina mitocondrial literalmente es volver a cargar la batería, o sea, la mitocondria, o su defecto, ya esa batería está súper dañada, ya no tiene solución ya ni cargándola. Lo que hace la medicina mitocondrial es agarrar esas mitocondrias, regenerarlas, reestructurarlas. Si una mitocondria ya está dañada, lo que va a hacer es darle las gracias, pero va a agarrar esos componentes estructurales para generar una mitocondria totalmente nueva. La mitocondria que les digo, por ejemplo, la batería que ya no quiere funcionar, que ya no ni por recarga, lo que va a hacer es darle componentes para reestructurarla y hacer una mitocondria nuevamente. Y entonces ese bochito, pues puede arrancar literalmente como un Ferrari, puede correr como un Ferrari, ¿vale? Entonces lo que hacemos, por ejemplo, la pregunta que tú me dices, es llevar al equilibrio al paciente. Y entonces cuando cuando el paciente está consumiendo la medicina mitocondrial, con esta nanobiotecnología, lo que hacemos es llevar al paciente a equilibrio porque sus niveles de hipertensión van bajando gradualmente. Lo que yo hago es llevar al paciente con la medicina mitocondrial, no retirarle inmediatamente su polifarmacia, porque está acostumbrada, lleva muchísimos años con esa medicina. Y entonces lo que voy a lograr, lo que voy a hacer es llevarla con la medicina mitocondrial, llevarla también con la medicina tradicional y empezar, una vez que logre ese efecto de activación mitocondrial, pues llevar al paciente a ir reduciendo su polifarmacia a lo mínimo posible. Yo personalmente tengo pacientes con hipertensión que consumían de 3 a 6 medicamentos y al día de hoy algunos pacientes tienen la fortuna porque
llevan al pie de la letra las indicaciones. Yo pongo el 50% del esfuerzo y tú pones, y el paciente pone el otro 50% de ese esfuerzo en tomarse el medicamento, el nutracéutico, la medicina mitocondrial, y entonces vamos a viendo un efecto positivo. Y entonces llegamos a quitar esa polifarmacia dependiendo del organismo del cual estemos tratando, ¿sale? Les digo, personalmente sí he logrado hacer ese retiro, pero es de forma gradual y en sus consultas, en su primer consulta, en sus consultas subsecuentes, para que veamos un equilibrio en la celularidad. Los estudios nos dicen que debe de pasar de 3 a 6 meses para que yo haga un recambio de las células y las volvamos a activar de forma eficaz, ¿vale? Ok, gracias doctor por la explicación y pues evidentemente, bien lo menciona, es importante esta situación y por eso era mi duda de si dejaba el medicamento que ha consumido durante 7 años de manera express, por así decirlo, o sea, de inmediato, pero con la explicación que acaba de darnos, creo que disipa las dudas en la cuestión de que poco a poco, respecto a la medicina tradicional y ahorita la medicina mitocondrial, pues entonces creo que se queda un poquito más convencida mi opinión respecto a la situación de que podemos meter a mi suegra en esta situación. De igual Sí. manera, pues le agradezco, doctor, por la información. No, gracias a ti por la pregunta, de verdad es un gusto poder estar con ustedes resolviendo estas dudas y disipar estas dudas. Créeme lo que vas a ver una distinción enorme en tu paciente, como yo la he visto con mis pacientes. Cada vez que me llega un paciente diabético, un paciente hipertenso, créanme lo que tengo una oportunidad cuando llega ese paciente para transformar esa vida, darle una mejor calidad de vida a ese paciente, porque me llegan pacientes que han circulado por infinidad de médicos, han llegado a medicina interna, han llegado de, literalmente ya visitaron a más de 10 médicos y cuando llegan, literal, llegan buscando una oportunidad más. Y tenemos la fortuna de estar manejando esta medicina mitocondrial y con plena seguridad el paciente poderlo tratar y poderle demostrarle ahí mismo en el momento de la consulta cómo está su cuerpo y en las consultas subsecuentes ver cómo va equilibrando su organismo y cómo la medicina mitocondrial va teniendo un efecto positivo en el organismo. No es magia, ¿eh? Créanme lo que no es magia, porque alguna vez me decía una paciente, dame de esos polvos mágicos, ¿no? Le digo, no, no, no es magia, es ciencia, todo está fundamentado en ciencia, 40 años de investigación científica, respaldo científico impresionante. Entonces le decía yo, no, no es magia, literalmente, pero créamelo, que la medicina mitocondrial es una maravilla para paciente diabético, para paciente hipertenso, para paciente con síndrome metabólico y para algunas otras enfermedades también que tratamos, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Vero? Mi nombre es Verónica Hernández. El caso similar, pero si agregamos un cuadro de principios de artritis. Aún no hay inmovilidad, pero sí hay dolor en las articulaciones. Ya estuvo inició tratamiento con un reumatólogo. Ujú. La verdad es que el medicamento es carísimo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa además de hipertensión, diabetes, cuadro de artritis? Principios de artritis reumatoide. No, fabuloso, Vero. De verdad, créeme. Porque estamos agarrando al paciente en fase inicial de un proceso inmunológico. Si la paciente tiene una artritis como tal y está en fase inicial, lo que vamos a provocar o lo que vamos a generar es que tengamos un equilibrio de las células, porque lo que genera el problema artrítico es que el mismo cuerpo del paciente se ataque a sí mismo, porque las enfermedades reumáticas pues son problemas del proceso de la inmunidad como tal, que genera un proceso inflamatorio crónico y que el mismo cuerpo se va atacando.
Entonces, lo que hace la medicina mitocondrial es romper esos ciclos de inflamación, romper la inflamación de bajo grado. Al final, un paciente con artritis que apenas se acaba de diagnosticar está teniendo un problema inflamatorio crónico. Su mismo cuerpo genera esa inflamación y esa inflamación con el paso del tiempo va generando esa deformidad en las extremidades. Entonces, por ejemplo, cuando llega un paciente con un problema artrítico en fase inicial, la medicina mitocondrial es fabulosa porque ayudamos a reestructurar esas células, reestructurar esas mitocondrias, y entonces empezamos a ver un paciente, un efecto positivo, porque el proceso de dolor, proceso de inflamación, empieza a ceder. He tenido pacientes con ese tipo de problemas de artritis avanzada, ¿eh? No en fase inicial, bueno, en fase inicial es fabuloso tratarlos, pero en fases ya de deformidad como tal, el iniciar el esquema de nutracéuticos le da al paciente una muy buena calidad de vida. No vamos a reestructurar o a quitarle la deformidad porque ya es un daño orgánico que se dio por muchísimo tiempo, pero el dolor baja muchísimo, la inflamación baja muchísimo. Y un paciente como el que me mencionas, en fases iniciales, créeme que la medicina mitocondrial le va a dar una calidad de vida impresionante. Él va a condicionar que el proceso de deformidad a largo plazo no se vaya presentando porque va a estar continuamente con ese equilibrio, ¿vale? No sé si respondí tu duda, Vero. Sí, doctor, muchas gracias. A ti, Vero, muchísimas Gracias. gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si tienen algún familiar diabético, hipertenso, créanme lo que es el momento de resolver esas dudas para que ustedes puedan compartir esta plática, puedan compartir esta charla. Muy seguramente tu familiar o tú que padeces diabetes necesitas un tratamiento de esta índole, necesitas una alternativa como la que te estamos presentando el día de hoy, con esta medicina mitocondrial y con la nanobiotecnología que estamos utilizando para llevar al paciente a ese estado de equilibrio. Por ejemplo, doctor, otra Claro. pregunta. Mi abuelita tiene 75 años. Sí, Le detectaron la hipertensión hace más de 30. sí. ¿Qué pasa con estos casos? Tiene hipertensión y aparte es diabética. Y ha tenido bueno, el año pasado tuvo un cuadro de parálisis facial con, bueno, casi embolia de mitad de cuerpo. Sí, paciente que tiene ya síndrome metabólico es un paciente que tiene ese diagnóstico de hipertensión, diabetes y los otros que les comentaba. El tratamiento con medicina mitocondrial es una solución para prevenir, para corregir este tipo de alteraciones. En pacientes ya adultos como el de tu familiar, lo que hacemos ahí pues es darles una calidad de vida, ¿vale? Porque como ya tiene un daño tan grande, lo que va a hacer al cuerpo sí va a ayudar a sus mitocondrias a devolverles energía, a estabilizar, a tal vez bajar esa polifarmacia, eh, a apoyarla a que tenga una mejor, como te digo, una mejor calidad de vida con disminución de algunos problemas o algunos síntomas que llegan a percibir los pacientes. Eso es lo que hacemos en este tipo de casos, ya pacientes con edad avanzada. Muchos de ellos, su ciclo biológico está llegando a su fin, ¿vale? Entonces, veamos esto. El ciclo de la vida, naces, creces, eh, creces como tal tu niñez, llega tu adolescencia, te reproduces, tienes hijos y llegas a unas edades avanzadas de edad y terminas el ciclo, ¿vale? Muchos pacientes tienen esa fortuna de llegar a 90, 100 años y lo que hacemos con medicina mitocondrial es darles esa calidad de vida que requieren, porque un paciente con 80, 90 años está llegando al fin de su ciclo, ¿sale?
al fin de un ciclo de vida. Entonces, lo que hacemos con medicina mitocondrial es darles ese aliciente al organismo, ¿no? Y que al final podamos equilibrar su organismo, ¿va? Ok, entonces como tal sería ayudar a disminuir sus síntomas, porque Sí, tiene, sí, en pues, ocasiones es como muy, su glucosa, a pesar de que toma medicamento, es muy inestable ujú, y ella ya está como con una situación de que ya no, por ejemplo, un té ya no lo toma con azúcar, en su comida con muy poca sal, como cosas así, o sea, ya está como, porque todo el tiempo le han dicho que ese azúcar es la que le hace daño, entonces sería, yo siento que es como para, lo dijo usted, mejorar o ayudar a que su ciclo biológico no sea correcto. ¿no? Tan difícil, por así decirlo. Sí, llevarle a dar ese equilibrio como tal, o darles una mejor calidad de vida, te digo, porque un paciente ya de esas edades, siendo diabético hipertenso, pues el daño ya está hecho, ¿vale? Es como, igual imagínense ustedes que dejan la llave abierta con una gota de agua, ¿no? Y abajo tiene una piedra, y la dejan efectivamente por esos 30 años que tú me mencionas, ¿no? ¿Qué va a hacer esa agua como tal en el organismo? Esa gotita de agua, perdón, en la piedra, pues la va a ir excavando, ¿no? Y entonces después la dejas el primer año, no vas a ver nada, nada más la vas a ver húmeda. Pero después de 30 años, regresan a ver esa piedra y esa piedra está excavada. Y entonces, ¿qué pasa en el paciente diabético, paciente hipertenso después de 30 años? Ese daño ya está hecho, ¿vale? Pero lo que hacemos con medicina mitocondrial es llegar a ver esa piedra, sellarle, cerrar la llave para que ya no siga goteando. Y entonces lo que hacemos con la medicina mitocondrial es darle algo que tape realmente ese daño que ya está hecho, ¿vale? Para que entonces los síntomas disminuyan, la baja energía, pues ya no se presente, o sea, devolverle energía al paciente y que tú cuando lo veas que está tomando esta medicina mitocondrial, pues lo veas distinto, ¿no? Entonces, te digo porque igual, como le decía yo a la paciente, maravillosa la medicina mitocondrial, pero igual no, ya en una fase de un ciclo avanzado de edad, pues es llevarlos a eso, llevarlos a que tengan una mejor calidad de vida. Pacientes iniciales de diagnóstico, de verdad, 30, 40, pacientes de 50, pacientes de 60, o sea, tienen una alternativa con esta medicina mitocondrial impresionante, ¿sale? Porque paciente que apenas se acaba de diagnosticar como hipertenso y como diabético, podemos lograr llevarlo a revertir el proceso, llevarlo a que tenga niveles de glucosa, de hipertensión, de colesteroles y triglicéridos en sangre a un nivel, pues, óptimo, ¿sale? He tenido pacientes que llegan a tener niveles equilibrados nuevamente de sus niveles de azúcar y de sus niveles de glucosa. Y lo que me lleva a que a esos pacientes les pueda yo retirar sus antihipertensivos, sus hipoglucemiantes, porque ya le puedo demostrar al paciente por estudios de laboratorio que sus niveles de glucosa se corrigieron con el baumanómetro, con el que medimos la presión, que sus niveles de presión estén estables. Y entonces ahora sí, ¿sabes qué? Empieza a quitar esta pastilla, reduce esa pastilla, pero continúa con la medicina mitocondrial que te está llevando al equilibrio, ¿vale? Por eso les digo que el 50% del esfuerzo lo pongo yo y el 50% del esfuerzo lo ponen ustedes, porque el esfuerzo es en que te tomes el nutracéutico, que te tomes la medicina mitocondrial y que también, como lo vimos en la charla, vayas haciendo esa modificación de los hábitos alimenticios, ¿vale? Porque aquí es ese proceso también. Porque como les digo a muchos de mis pacientes, es que nada más imagínate, yo te estoy apoyando con la medicina mitocondrial y ahora tú estás de un lado agarrando la soga. No sé si han visto esa actividad física donde tú agarras de un lado la soga y otro equipo la agarra del otro lado y en medio está la bandeleta o la bandera.
Y entonces tú jalas de este lado y ellos jalan del otro lado. Y entonces lo mismo pasa con usted, con el paciente. Yo estoy jalándote de este lado, la medicina mitocondrial te está jalando al lado bueno, y tú con tus malos hábitos, ingesta de refrescos, de azúcares y todo eso, pues estás jalando del otro lado para que sigas con el daño, ¿no? Y entonces lo que yo observo con medicina mitocondrial es que el paciente se le facilita muchísimo hacer esa corrección de hábitos, porque cuando yo te doy esa medicina mitocondrial, tu cuerpo detecta que ya no requieres esas cantidades astronómicas de azúcar. Y de verdad, yo he visto pacientes y me lo dicen. Oye, doctor, ahora lo que me he dado cuenta que la botella de refresco que tenía en mi casa ya ni la tomo. O la veo el refresco ahí en mi mesa y ya no se me antoja. Porque tu cuerpo, tus células, te están dando la señal de que ya no requieren esa cantidad de azúcar, que ya no requieren esa cantidad de sal, porque manda los receptores a tu cerebro de que pues ya, ¿sale? Y entonces se te quitan esos antojos a las cosas dulces, a las cosas industrializadas, que literalmente es un veneno para tu cuerpo, ¿vale? Porque somos lo que comemos, ¿vale? Somos lo que comemos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, no sé si respondí tus dudas. Espero que sí. Sí, sí, doctor, gracias. A ti, Vero, muchísimas gracias. Señora Estela, ¿usted tiene alguna pregunta? Parece que prendió tu micrófono. Buenas noches, mi nombre es Estela y tengo una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Estela. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo podría ayudar ese medicamento a una persona que sufre hemorroides? Paciente con hemorroides. El esquema de tratamiento con medicina mitocondrial nos favorece. Al final las hemorroides, como tal, todos tenemos hemorroides, ¿vale? El término de hemorroides, pues bueno, ya es, el paciente que la padece es una enfermedad hemorroidal. Lo que sucede en las hemorroides es que es un proceso de inflamación del tejido hemorroidal. Entonces, lo que pasa ahí es que las venas de las hemorroides se van congestionando, se van hinchando, ¿sale? Y con la medicina mitocondrial, como nos favorece a activar la microcirculación, lo que conlleva al paciente es que en esos niveles condicionemos que ese proceso de inflamación se inhiba, se rompa, baje la inflamación, en la microcirculación se active, los capilares vuelvan a fluir de forma correcta y entonces lleven los nutrientes adecuados que se requieren en esa zona, la sangre fluya de una mejor manera y entonces el paciente empieza a ver una distinción en su tratamiento, en su enfermedad, porque empieza a disminuir la sintomatología, empieza a disminuir la inflamación, empieza a hacer todo ese proceso de equilibrio a nivel de esa zona con la medicina mitocondrial. Entonces, pareciera que la medicina mitocondrial la utilizamos para todo tipo de enfermedades. Y pues la respuesta que yo les puedo decir es que sí, porque si recordamos, pues somos literalmente seres compuestos de miles de millones de células y pues ya nos dan el organismo, ¿no? Y entonces lo que hago con la medicina mitocondrial es literalmente llevar a cada una de las células a que se recuperen sus mitocondrias y entonces tengan esa distinción de recuperación, ¿va? Entonces, en cuestión de hemorroides, también vemos una mejora en la sintomatología del paciente, ¿sale? ¿Qué tiempo más o menos llevaría la disminución?
La respuesta como tal depende de cada uno de los organismos, pero lo que yo les puedo decir que en los primeros 7 días que iniciamos esquema de desintoxicación, vemos una respuesta favorable en los pacientes. Depende del proceso, de la cantidad de inflamación que tenga el paciente, ¿sale? Y como les repito, el proceso científicamente de recuperación celular, de recambio celular, del ciclo celular del organismo, va de 3 a 6 meses, ¿vale? Entonces, pero la mejoría o la disminución o la distinción en la sintomatología, la gran mayoría de los pacientes en los primeros 7 días ven esa mejoría. He tenido pacientes que en el primer día que se toman el esquema de medicina mitocondrial empiezan a tener esa mejoría en sus síntomas, ¿vale? En el primer día, segundo día, tercer día. Y en los 7 días notan el cambio. Pacientes con daño impresionante, porque me ha tocado ver pacientes con daño impresionante, empiezan a ver esa distinción en la primera semana, en la segunda, en la tercera o hasta en el primer mes de esquema de tratamiento, cuando el paciente lo va tomando con esa continuidad, pero lo logran, ¿vale? Lo logran y muy, muy bien. Ah, ok, gracias. A Disculpe, ti, y Estela. a una persona que tiene cáncer en los pechos, ¿le beneficia también? Fíjate que en pacientes que tienen un CA, un cáncer, lo que hacemos es darles apoyo con la medicina mitocondrial. Y créeme lo que a todos los pacientes que tienen este tipo de problemas, sí notan esa distinción, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo pacientes que tienen ese tipo de problemas y lo que hacemos con ellos es llevarlos en conjunto con el oncólogo, porque específicamente son patologías ya de grado mayor que requieren atención por tercer nivel. Y yo, por ejemplo, a mis pacientes, tengo una paciente con un CA de ovario, que son los CAs de ovario, son extremadamente agresivos, paciente que en 3 meses desafortunadamente pues pierde la vida porque la evolución es impresionantemente rápida. La paciente la tengo ya desde hace 6 meses. La diagnosticamos, la mandamos a oncología, pero créanmelo que desde el primer momento esquema mitocondrial con ella. Le hicieron su cirugía de resección impresionante porque a esos pacientes les quitan órganos del piso pélvico, que es útero, ovarios y todo el tejido ganglionar. Son cirugías muy agresivas. La paciente, o sea, yo se los puedo contar porque es mi paciente. La paciente literalmente como si nada cuando salió de la cirugía, la está viendo oncología porque le están dando quimio-radioterapia, pero a su vez ahorita la tengo con esquema para que no sientan tan agresivamente las quimios y la radioterapia, se les da ese esquema de medicina mitocondrial, el paciente restablece. Entonces, un paciente con un CA de mama, con cáncer de mama, lo que se hace es darles el apoyo con la medicina mitocondrial y pacientes que inician tratamiento oportuno, pues podemos ver una distinción, ¿vale? Entonces, se les da el apoyo también con medicina mitocondrial para que su fase de tratamiento no lo perciban de esa forma agresiva que implica el hacer una cirugía, que implica el tener quimioterapia, radioterapia y darles esa calidad de vida a los pacientes. Entonces, por ejemplo, fases iniciales, también cuando se les da el esquema nutracéutico, podemos ver una mejoría. Hay un caso en un paciente con un problema de cáncer en la sangre, de leucemia. El paciente estuvo con el esquema cerca de 2 años, año y medio, y créanme lo que ahorita el hematólogo, oncólogo, lo dio de alta y ya nada más está con sus vigilancias, pero el paciente está con su esquema de medicina mitocondrial. El hematólogo está sorprendido porque era un cáncer agresivo de forma genética, que esos no les dan mayores esperanzas porque el pronóstico es de vida de 3 a 4 años. Y ahorita lo dieron ya de alta, ya nada más con sus visitas anuales y la remisión del proceso es muy, muy, muy favorable. Entonces, eh, se puede dar un esquema de tratamiento a un paciente de ese caso para darle el apoyo, sí, sin duda, ¿vale?
Ok, eso sería todo. Muchas gracias. A ti, Estela, muchísimas gracias por tu pregunta. Doctor, tenemos una pregunta en el chat y pregunta, ¿qué beneficios tiene para una embarazada? Pues miren, para una mujer embarazada también los beneficios son magníficos porque es darle una nutrición de forma adecuada a la mujer embarazada y pues, al producto. Rápidamente también les cuento el caso de, igual, es que me preguntan muchísimo esa parte de que si a las mujeres embarazadas se les puede dar con plena seguridad, ¿vale? Y yo les digo, si tú te tomas, de verdad, tú te estás tomando un vaso de refresco de una fórmula que desconocemos, que ni sabemos qué te estás tomando, rica en azúcares, en sales, y la fórmula, quién sabe qué te tomes. Si tú te estás tomando eso y durante el embarazo, porque pues, a mí me ha tocado ver pacientes que su vaso de Coca-Cola y su comida y el embarazo. Imagínense el daño que le estás, literalmente le estás dando veneno, ¿eh? O sea, literalmente le estás dando veneno a tu hijo, a tu producto, al bebé. Y entonces le digo, si te tomas eso, entonces con plena seguridad te puedes tomar la medicina mitocondrial porque es una medicina con 40 años de investigación científica, con artículos científicos que nos dan la seguridad de que puede ser tomado por cualquier organismo. Y entonces les decía del caso de esta paciente porque tuvo su bebé restricción del crecimiento intrauterino. Eso significa que el bebé ya no estaba creciendo como tal, y que se iba a quedar chiquito y que iba a nacer desnutrido y quién sabe si nacería, si iba a nacer. Entonces lo que hicimos es darle esquema de medicina mitocondrial a esa mujer embarazada y lo que pasó fue sorprendente porque empezó a desarrollarse el producto dentro de la panza de la mamá, empezó a crecer de forma adecuada, llegó a su peso adecuado, nació la bebé de forma adecuada, sin ninguna complicación, y actualmente ahorita la bebé tiene 8 meses porque fue su médico tratante y la bebé está en excelentes condiciones, la mamá está en excelentes condiciones. Entonces, créanme lo que con plena seguridad para mujeres embarazadas lo pueden tomar sin ningún problema y va a generar que el producto pues se nutra de forma adecuada, ¿vale? De forma adecuada. ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias, médico. La verdad es un gusto tenerlo con nosotros y pues esta accesibilidad que nos muestra para responder todas estas preguntas. Tenemos, me parece que otro en el chat. Señora Caro dice, buenas noches. Y para una persona con diabetes y principios de neuropatía. Ok. Sí, también lo que pasa en los pacientes con diabetes que padecen ese tipo de neuropatías, que las neuropatías son esa percepción que tiene el paciente de adormecimiento, de que si le untaran chiles, si pasara un choque eléctrico, que sienten las extremidades calientes, frías, esa es una neuropatía. También las neuropatías se dan a nivel gástrico. Y todo ese daño se da después de que por muchos años estuvo con niveles de glucosa en sangre o de azúcar en sangre con niveles muy altos o que tuvo elevaciones y bajones, ¿sale? Va generando un daño a nivel del tejido nervioso, de las terminaciones nerviosas, y por eso el paciente presenta ese tipo de neuropatías. Igual lo mismo, paciente que empieza con ese tipo de daño y le damos medicina mitocondrial, ve esa distinción impresionante porque empezamos a hacer ese equilibrio en las terminaciones nerviosas porque también son células, ¿vale? Y entonces ese daño en la terminación del nervio empieza a corregirse se puede prevenir, ¿vale? Paciente igual, lo mismo, que ya lleva años con esas neuropatías, lo que hacemos es darle el esquema para disminuir el daño que ya está muy marcado, pero
tiende a tener una disminución en cuestión de los síntomas, en cuestión de la neuropatía, que es muy molesto, ¿eh? No sé si a ustedes alguna vez que se han sentado se les ha adormecido alguna extremidad, ¿no? Y que ya se levantan y está todo ahí dormido, ¿no? Afortunadamente para el paciente que no es diabético, para el paciente que no es hipertenso, pues eso pasa unos minutos y ya se quita, ¿no? Pero el paciente diabético todo el tiempo está viviendo con esa percepción. Entonces lo que hacemos con medicina mitocondrial sí es disminuir muchísimo esos síntomas. Y en fases iniciales se pueden revertir favorablemente, ¿vale? Ok, esperemos pues haya respondido esta pregunta. Y bueno, efectivamente, así como lo menciona nuestro médico, tenemos otro chat, vemos, muchas gracias. Gracias, médico. Evidentemente el compromiso es el 50% de nosotros como equipo en trabajo de nuestro médico y 50% de compromiso es de nuestros pacientes. Evidentemente este proyecto, este consultorio nos va a hacer que generemos una educación al alimentarnos. Somos lo que comemos y efectivamente pues nuestro cuerpo come en abundancia.